gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiología humana 1. 4. Clase número 4. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos para todos los estudiantes y profesores. En la actividad anterior, orientamos el estudio de las características morfofuncionales de la circulación sistémica o mayor, haciendo énfasis en las variaciones de la presión a lo largo de la misma y en las funciones de las venas. En la actividad de hoy, orientaremos el estudio de las funciones de los capilares sanguíneos, sitio donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, y las características morfofuncionales del sistema vascular linfático, así como las alteraciones de las fuerzas que operan en la membrana capilar o del funcionamiento linfático que constituyen la base de la aparición del edema, signo frecuente en la práctica médica. Después de haber realizado el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las bases del intercambio a nivel de los capilares sanguíneos, así como las características morfofuncionales de las estructuras que conforman el sistema vascular linfático, lo que les permitirá comprender las modificaciones que se producen en el volumen del líquido intersticial, teniendo en cuenta los factores que intervienen en la dinámica capilar y el flujo linfático, así como los mecanismos que participan en la regulación de la circulación. El sistema vascular linfático es un conjunto numeroso de vasos de diferentes calibres, intersectados ampliamente en su trayectoria por grupos ganglionares, a través de los cuales circula linfa desde los tejidos hacia el cauce venoso y luego al corazón. Las imágenes que observan ilustran redes vasculares linfáticas de la mano, el miembro inferior y la mama, a través de las cuales circula linfa desde estas regiones hacia el corazón. En este sistema, los vasos más finos se fusionan unos con otros a nivel de los tejidos y forman redes desde las cuales parten otros vasos más gruesos que convergen y forman troncos colectores, a los que llega la linfa de grandes regiones corporales, hasta que finalmente aparecen dos conductos linfáticos que desembocan en el sistema de la vena cava superior, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico se inicia en la pared posterior de la cavidad abdominal, mediante una dilatación denominada cisterna del Quilot o de Peckett. Desde allí se dirige hacia arriba, atraviesa el diafragma por el orificio aórtico y asciende por el tórax, pasando por delante de la columna vertebral, a la derecha de la aorta y por detrás del esófago, hasta alcanzar el ángulo yugulo-subclavio izquierdo donde desemboca. Al conducto torácico vierten su linfa los colectores tronco yugular izquierdo, tronco subclavio izquierdo, tronco broncomediastínico izquierdo, tronco intestinal, troncos ilíacos derecho e izquierdo. Es necesario precisar mediante el estudio independiente los territorios corporales que drenan a cada tronco colector. El conducto linfático derecho tiene una longitud menor de 2 centímetros y está formado por la unión de los troncos colectores yugular,
subclavio y broncomediastínico derechos, que conducen linfa desde las estructuras de la mitad derecha de la cabeza, cuello y tórax. Este conducto desemboca en el ángulo yúgulo-subclavio derecho. La realización del estudio independiente de estos contenidos, según las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura, permitirá precisar los órganos y estructuras que drenan a uno u otro conducto. El primer eslabón de la circulación linfática se encuentra a nivel tisular, en los capilares linfáticos terminales, cuyas características morfofuncionales orientaremos a continuación. Los capilares linfáticos son los vasos de calibre más pequeño del sistema vascular linfático. Se originan en los diferentes tejidos como fondos ciegos y convergen en vasos linfáticos de calibre cada vez mayor. Son abundantes en el tejido conectivo laxo de la piel y de las membranas mucosas. Este esquema muestra la estructura de un capilar linfático. Estos vasos poseen una capa de células endoteliales en estrecha relación funcional. La membrana basal está ausente o en ocasiones puede estar incompleta, como se señala con las flechas negras. A medida que aumenta el calibre de los vasos linfáticos, su pared se hace más gruesa. Esto se debe al incremento del tejido conectivo perivascular y del músculo liso. Los vasos linfáticos de reunión y los grandes conductos linfáticos presentan una pared constituida por 3 capas, íntima, media y adventicia. A pesar de su estructura similar a la de las venas, tienen algunas diferencias con estas. Su pared es más delgada y se destaca un mayor número de valvas. En su estudio independiente, deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones que les ofrece el CD de la asignatura. Existen centenares de ganglios linfáticos que se encuentran intercalados en el trayecto de los vasos linfáticos para filtrar la linfa y ejercer su función de defensa. Su estudio deberá realizarse por grupos ganglionares, según las siguientes regiones: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembro superior y miembro inferior. En este sentido, es importante seguir las orientaciones contenidas en el CD de la asignatura. Observen en esta imagen la distribución de los ganglios linfáticos de la cabeza por la región occipital, alrededor de la oreja y por debajo de la mandíbula. Se observan además algunos ganglios del cuello. En esta imagen se observa la localización profunda de ganglios linfáticos cervicales por detrás de la faringe y a lo largo de los vasos del cuello. La inflamación de los ganglios retrofaringeos puede originar abscesos como complicaciones graves de infecciones locales. Los ganglios linfáticos de la cavidad torácica se localizan en el mediastino en estrecha relación con los órganos de este espacio. Estos ganglios tienen un alto significado en el diagnóstico imagenológico de tumoraciones malignas. Observen en esta imagen la disposición de los ganglios linfáticos relacionados con la tráquea y los bronquios. En esta imagen se observa la localización de los ganglios linfáticos relacionados con la linfa procedente de la mama. Estos ganglios tienen especial valor en el examen físico para el diagnóstico de tumoraciones malignas de este órgano. Observen en estas imágenes la disposición de los ganglios linfáticos relacionados con el vaso, el páncreas, el estómago y el hígado. Observen en esta imagen la disposición de los ganglios linfáticos entre las hojas de los mesos peritoneales intestinales, asociados a los vasos sanguíneos. Otros ganglios linfáticos abdominales se localizan en la pared posterior, relacionados estrechamente con la aorta abdominal y la vena cava inferior. Los ganglios linfáticos de la pelvis están relacionados directamente con las paredes de la cavidad y asociados a los vasos ilíacos. Los ganglios linfáticos del miembro superior se localizan por detrás de la articulación del codo y en la fosa axilar, como se observa en la imagen. Observen en la región inguinal abundantes ganglios linfáticos, a los cuales llega linfa desde todo el miembro inferior. Unos están por debajo de la piel, los ganglios superficiales, y otros por debajo de las fascias, los ganglios profundos. Estos ganglios tienen gran significación clínica en el diagnóstico de reacciones inflamatorias
por infecciones en el miembro inferior. Observen la localización de ganglios linfáticos en el hueco popliteo relacionados con la arteria y la vena poplitea. A ellos llega la linfa procedente de las estructuras del pie y la pierna. La función de los capilares linfáticos está estrechamente relacionada con el funcionamiento de los capilares sanguíneos, lo cual orientaremos a continuación. El intercambio de sustancias entre los tejidos y la sangre a través de la pared capilar se realiza mediante dos tipos de mecanismos: la difusión y el intercambio por filtración-reabsorción. Como ya conoces, la difusión es un mecanismo de transporte en el cual las sustancias se mueven a través de una membrana a favor de un gradiente de concentración, de presión o electroquímico, y es un mecanismo que no consume energía. Las sustancias que difunden a través de la pared capilar, atravesando la matriz lipídica de las membranas, son las sustancias liposolubles, como el oxígeno y el dióxido de carbono, mientras que difunden a través de los poros de la pared capilar el agua y otras sustancias hidrosolubles, como los iones de sodio y cloruro, glucosa y otras. En el intercambio por filtración-reabsorción, el plasma se filtra hacia el espacio intersticial a través de los poros del extremo arterial de la pared capilar, bañando dicho espacio y arrastrando con él diferentes sustancias, para luego ser reabsorbido a través de los poros del extremo venoso del capilar. La fuerza que mueve el líquido a través de los poros de la pared capilar es resultado de la interacción de otras que expondremos a continuación. Las fuerzas que participan en la dinámica de intercambio capilar por filtración-reabsorción son la presión capilar, que tiende a sacar el líquido del capilar hacia el espacio intersticial, la presión del líquido intersticial, que debía empujar el líquido intersticial hacia el interior del capilar, pero como normalmente tiene valor negativo, hace lo contrario, o sea, extrae el líquido del capilar hacia el intersticio. La presión coloidosmótica del líquido intersticial, que tiende a causar ósmosis de líquido desde el interior del capilar hacia el espacio intersticial. Y la presión coloidosmótica del plasma, que produce ósmosis del líquido intersticial hacia el interior del capilar. En resumen, la presión capilar, la presión negativa del líquido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial favorecen la filtración o salida del líquido desde el capilar al espacio intersticial, mientras que la presión coloidosmótica del plasma favorece la reabsorción del líquido desde el intersticio hacia la luz del capilar. Auxiliándote de la bibliografía orientada en tu CD, debes hacer el balance de estas fuerzas en los extremos arterial y venoso del capilar, así como a partir del valor de la presión capilar media. Una vez hecho esto, comprobarán cómo en condiciones normales la fuerza neta de filtración es mayor que la fuerza neta de reabsorción, por tanto tiende a acumularse líquido en el espacio intersticial. Las fuerzas que desplazan líquido hacia afuera en el extremo arterial están en equilibrio con las que lo reabsorben en el extremo venoso, con una pequeña diferencia de 0.3 milímetros de mercurio favorable a la filtración, lo que implica que una pequeña cantidad de líquido tiende a acumularse en el intersticio, reincorporándose a la circulación a través del sistema linfático. En esto consiste el equilibrio de Starling para la dinámica de intercambio capilar por filtración-reabsorción, que plantea que todo el líquido que se filtra al espacio intersticial por los extremos arteriales de los capilares sanguíneos se reincorpora a la circulación por reabsorción en los extremos venosos de los mismos y por los capilares linfáticos. Esta es una de las funciones más importantes de los capilares linfáticos, pero como ya conocen, no es la única, pues además de las ya estudiadas, tienen otras que veremos a continuación. Los capilares linfáticos, además de reincorporar a la circulación el líquido remanente de la dinámica de intercambio capilar por filtración-reabsorción, controlan el volumen de líquido intersticial, regulando la presión negativa de dicho líquido
y reincorporan a la circulación las pequeñas cantidades de proteínas que escapan de los capilares sanguíneos al intersticio, con lo que regulan la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Tanto el remanente de líquido de la dinámica de intercambio capilar como las proteínas que son reincorporadas a la circulación por los vasos linfáticos constituyen la materia prima fundamental de la linfa. Cada hora se produce en el organismo alrededor de 120 mililitros de linfa, cuyo flujo está determinado por la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. Estos contenidos deben profundizarlos por la bibliografía siguiendo las orientaciones del CD. Cuando la presión del líquido intersticial se hace positiva o no funciona la bomba linfática, se acumula exceso de líquido en el espacio intersticial. Se define como edema el exceso de líquido en los tejidos. Este puede ser intracelular o extracelular, que es el más frecuente. El edema extracelular casi siempre resulta de alteraciones en las fuerzas que rigen la dinámica de intercambio capilar por filtración-reabsorción, o de la insuficiencia de los linfáticos para reincorporar a la circulación el remanente de líquido producto de dicha dinámica. Siguiendo las orientaciones del CD, amplíen sus conocimientos acerca de las causas de edema y particularicen en el fundamento morfofisiológico de los diferentes tipos de edemas que acompañan algunas enfermedades y en el llamado factor de seguridad con que cuenta el organismo contra la producción de edema. A continuación, orientaremos el estudio de los mecanismos reguladores de la circulación. La principal función de la circulación es el suministro de nutrientes a los tejidos, por lo que es vital que cada tejido reciba el flujo sanguíneo suficiente, lo cual se logra gracias a la existencia de mecanismos reguladores que hacen que cada tejido reciba la cantidad de sangre que demandan sus necesidades metabólicas. Los mecanismos reguladores de la circulación se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. Entre los intrínsecos tenemos el mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo local, que como veremos más adelante cuenta con dos variantes, una aguda o a corto plazo y otra crónica o a largo plazo. El papel regulador del riñón, el desplazamiento del líquido capilar en la dinámica de intercambio por filtración-reabsorción, que ya fue estudiado, y el llamado mecanismo de estrés-relajación o relajación vascular de alarma. Los mecanismos extrínsecos se dividen a su vez en nerviosos y humorales. Los nerviosos incluyen el papel del sistema nervioso autónomo y los reflejos cardiovasculares, mientras que entre los humorales están los agentes vasoconstrictores y algunos factores químicos. A continuación, abordaremos algunos aspectos de estos mecanismos que te serán de ayuda para su estudio. El mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo local explica el hecho probado en la práctica de que el flujo sanguíneo de un tejido es directamente proporcional a su grado de actividad metabólica. Dicho de otra forma, si aumenta la actividad de un tejido, aumenta también su flujo sanguíneo, y si disminuye la actividad del mismo, disminuye su flujo sanguíneo. Este mecanismo cuenta con dos variantes, la aguda y la crónica. A continuación, veremos la primera de ellas. El mecanismo de autorregulación aguda del flujo sanguíneo local es el que permite el aumento o la disminución del flujo sanguíneo de un tejido cuando aumenta o disminuye su actividad de un momento a otro y opera de la forma siguiente. Si un tejido cualquiera se encuentra en reposo, sus requerimientos de nutrientes, incluido el oxígeno, son bajos y en consecuencia su flujo sanguíneo es también bajo. Al entrar en actividad, el consumo de nutrientes y oxígeno del tejido aumenta, produciéndose una hipoxia relativa en el mismo que determina la dilatación de sus vasos y un aumento del flujo sanguíneo. Siguiendo las orientaciones del CD, debes estudiar las teorías que tratan de explicar este mecanismo, haciendo énfasis en el papel del oxígeno. La otra variante de este mecanismo
es la siguiente. El mecanismo de autorregulación crónica o a largo plazo del flujo sanguíneo local permite el aumento o la disminución relativamente permanente o constante del flujo sanguíneo de un tejido cuando aumenta o disminuye su actividad durante un largo periodo de tiempo. Si un tejido cualquiera aumenta su actividad de forma sistemática por un tiempo prolongado, sus requerimientos de nutrientes, especialmente de oxígeno, aumentan, produciéndose en él una hipoxia relativa que al prolongarse en el tiempo hace que aumente su vascularización por proliferación y ramificación de los vasos ya existentes, con lo que se produce un aumento constante del flujo sanguíneo de dicho tejido. Por el contrario, si se produce una disminución prolongada en la actividad de un tejido, la demanda disminuida de nutrientes y oxígeno, al prolongarse en el tiempo, determina una atrofia de parte de sus vasos sanguíneos, con lo que se produce una disminución permanente de su flujo. Este mecanismo es especialmente eficiente en niños y jóvenes, ya que en los ancianos la capacidad de formación de nuevos vasos es limitada. A continuación abordaremos, dentro de los mecanismos intrínsecos, los que regulan la circulación incidiendo sobre el volumen de sangre. El mecanismo renal y el desplazamiento del líquido capilar son mecanismos que regulan la circulación actuando sobre el volumen de sangre. Existe otro mecanismo que participa ajustando el diámetro de los vasos al volumen de sangre contenido en ellos, que es el de estrés-relajación. El riñón juega un papel importante en la regulación de la circulación y de otros parámetros funcionales del sistema cardiovascular, al proporcionar un mecanismo de gran eficiencia que elimina o retiene líquido, disminuyendo o aumentando efectivamente el volumen de sangre, y su acción no tiene límites de tiempo. Al producirse un aumento del flujo sanguíneo, se produce un aumento de presión que afecta también la circulación renal, por lo que el riñón aumenta su intensidad de filtración glomerular, aumenta la diuresis y por lo tanto disminuye el volumen de sangre, con lo que la presión y el flujo disminuyen, regresando a sus valores normales. Una vez estudiado el papel regulador del mecanismo renal, deben aplicar lo aprendido acerca de la dinámica de intercambio capilar por filtración-reabsorción a la regulación de la circulación, teniendo en cuenta la posibilidad de este mecanismo de desplazar volumen de líquido del plasma al intersticio y viceversa. Auxíliense de la bibliografía que les orientamos en su CD. De igual forma, deben retomar lo aprendido acerca de la distensibilidad y adaptabilidad de los vasos para definir su papel en el mecanismo regulador de la circulación denominado de estrés-relajación o relajación vascular de alarma. Auxíliense de la bibliografía orientada en su CD. A continuación, les orientamos el estudio de los mecanismos reguladores de la circulación de tipo extrínsecos, comenzando por los nerviosos. La regulación nerviosa de la circulación corre a cargo del sistema nervioso autónomo y consta de varios aspectos que les orientaremos a continuación. La inervación autónoma del corazón posibilita parte importante de este tipo de regulación. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del miocardio, con lo que aumenta el flujo sanguíneo, mientras que la estimulación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, disminuyendo el volumen de sangre que impulsa el corazón. Otro aspecto de la regulación nerviosa de la circulación es el llamado sistema vasoconstrictor simpático. Este sistema opera gracias a que casi todos los vasos sanguíneos reciben inervación simpática. Ante una caída de la presión, se produce una estimulación simpática que da lugar a la contracción de la capa de músculo liso de sus paredes, con lo que aumenta la presión. Este mecanismo también actúa a la inversa, acción esta que deben resumir siguiendo las orientaciones de su CD. La excitación y la inhibición de las fibras simpáticas que inervan los vasos sanguíneos depende de la actividad del centro vasomotor, cuyo estudio orientaremos a continuación. El centro vasomotor se encuentra localizado en el tronco encefálico, en la sustancia reticular del bulbo o médula oblongada y el tercio inferior del puente.
En él se han identificado al menos 3 áreas: un área vasoconstrictora, un área vasodilatadora y un área sensorial. Deben definir las funciones y localización de cada una de estas áreas siguiendo las orientaciones de su CD. Para finalizar el estudio de los mecanismos nerviosos, abordaremos a continuación el papel de los reflejos cardiovasculares. Existe un grupo de reflejos que participan de forma importante en la regulación de las funciones cardiovasculares. Entre ellos se destacan el reflejo vasoreceptor, el reflejo quimiorreceptor, el reflejo auricular de volumen y el reflejo auricular de frecuencia o de Bainbridge. Los vasoreceptores son receptores de presión localizados en los cuerpos aórticos y carotídeos y se estimulan al distenderse producto del aumento de la presión arterial. Al aumentar la presión, aumenta la frecuencia de descarga de los impulsos que envían al centro vasomotor del tronco encefálico y se producen las siguientes respuestas: vasodilatación de venas y arteriolas, disminución de la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Este mecanismo está limitado por el hecho de que los vasoreceptores solo responden dentro de un rango de presión que oscila entre 80 y 160 milímetros de mercurio y se adaptan ante cambios de presión estables y de larga duración. Otro reflejo que participa en la regulación de la circulación es el reflejo quimiorreceptor. Los quimiorreceptores que se encuentran en los cuerpos aórticos y carotídeos son estimulados por la disminución del contenido de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono y de los hidrogeniones de la sangre. Si disminuye la presión arterial, disminuye la cantidad de oxígeno y aumentan las de dióxido de carbono y de hidrogeniones contenidos en la sangre que irriga los quimiorreceptores, los que se estimulan enviando señales al centro vasomotor y este a su vez responde aumentando la presión arterial. Este reflejo solo es importante en la regulación de caídas de la presión por debajo de 80 milímetros de mercurio, ya que es la cifra de presión por debajo de la cual se excitan. También juegan un papel regulador los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar, cuya acción analizaremos a continuación. El reflejo auricular de volumen basa su acción en la estimulación de receptores de distensión localizados en las paredes del atrio derecho. Al aumentar la presión a consecuencia de un aumento de la volemia, aumenta el flujo sanguíneo que llega al atrio derecho y sus paredes se distienden, estimulando los receptores allí localizados y estos envían señales al centro vasomotor del tronco encefálico que a su vez hace que el riñón aumente su intensidad de filtración glomerular. Por otra parte, también se envían señales al hipotálamo para que éste disminuya la secreción de hormona antidiurética. Ambos efectos hacen que aumente la diuresis, con lo que disminuye el volumen de sangre y por tanto disminuyen la presión y el flujo sanguíneo. Finalmente, existe otro reflejo que participa en la regulación de la circulación. El reflejo auricular de frecuencia o reflejo de Bainbridge también basa su acción en la estimulación de los receptores de distensión de las paredes del atrio derecho. Al aumentar la presión por un aumento de la volemia, aumenta el flujo sanguíneo que llega al atrio derecho. Sus paredes se distienden, estimulando los receptores de distensión y estos envían señales al centro vasomotor, el cual responde enviando información que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del miocardio. Por último, orientaremos el estudio de un mecanismo nervioso muy importante. Este mecanismo es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Cuando ocurre una disminución intensa y rápida de la presión arterial, como una hemorragia masiva aguda, se produce una disminución brusca del flujo sanguíneo que afecta al centro vasomotor por isquemia. Esta situación estimula al centro vasomotor con la consecuente vasoconstricción periférica intensa que eleva la presión tratando de llevarla a sus valores normales. Este mecanismo es muy importante, sobre todo en situaciones extremas, cuando los restantes mecanismos no han podido detener la caída de la presión, por lo que se le considera como el último dique con que cuenta el organismo para detener la disminución de la presión.
Finalmente, orientaremos el estudio de los mecanismos humorales que participan en la regulación de la circulación. Existen numerosas sustancias que, viajando en la sangre a través de los vasos, inciden sobre la vasomotilidad, haciendo variar la resistencia vascular y por tanto la presión y el flujo. Entre estas están los llamados agentes vasoconstrictores, adrenalina y noradrenalina, ya estudiados con anterioridad, la angiotensina, la cual posee un potente efecto vasoconstrictor, la vasopresina o ADH, hormona sintetizada en el hipotálamo, liberada por la neurohipófisis, también estudiada con anterioridad. Todas estas sustancias, al producir vasoconstricción, aumentan la presión y con ella el flujo sanguíneo. Además, tenemos iones y sustancias como son calcio, potasio, magnesio, citrato, acetato, hidrogeniones y el dióxido de carbono, que también producen variación del diámetro de los vasos. Deben resumir los efectos de cada uno de ellos siguiendo las orientaciones de su CD. Lo orientado en el día de hoy nos permite arribar a las siguientes conclusiones. El sistema vascular linfático drena linfa desde los tejidos a través de los vasos de diferentes calibres hacia los conductos linfático derecho y torácico, los cuales desembocan en los ángulos yugulosubclavios del sistema de la vena cava superior. El intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos se realiza por difusión y por filtración-reabsorción, dependiendo de las características de la pared de los capilares sanguíneos. Los capilares linfáticos se originan en los tejidos como fondos ciegos, presentan una pared delgada, se continúan en los vasos linfáticos de mediano y gran calibre, los que tienen una estructura similar a las venas, y se destaca en su pared la presencia de un mayor número de valvas. Los vasos linfáticos cumplen la importante función de reincorporar a la circulación el remanente de líquido y las proteínas que quedan en el intersticio, producto de la dinámica de intercambio capilar por filtración-reabsorción, cuya alteración conduce a la producción de edema. La circulación de la sangre cuenta con mecanismos de regulación intrínsecos, nerviosos y humorales que garantizan que sus parámetros funcionales se mantengan dentro de límites normales, aún en situaciones de sobrecarga funcional. En el día de hoy orientamos el estudio de las fuerzas que garantizan el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, además de las características morfofuncionales del sistema vascular linfático, cuyas alteraciones en el funcionamiento normal constituyen la causa del edema. Hasta aquí hemos analizado las características morfofuncionales del sistema cardiovascular. Sin embargo, ¿se han preguntado alguna vez cómo se regulan las funciones cardiovasculares en estados normales o como respuestas compensadoras en el ejercicio, la transfusión y la hemorragia? Estos constituyen los contenidos de nuestra próxima actividad orientadora.